Hola amigos, buenos días. Tenemos aquí la estructura 2.2 que dice la creación de las preguntas en español. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que son tres maneras diferentes donde podemos hacer preguntas básicas. Y tenemos los ejemplos aquí abajo. Para empezar, tenemos lo más fácil de las preguntas, donde tenemos una frase como ¿te gusta mucho la tarea? ¿No? Y esto se llama en inglés a tag word. Podemos decir no o verdad y los dos van a crear una pregunta. En la segunda forma tenemos donde dice ¿hablas con tu mamá? Donde voy a usar la intonación para hacer una pregunta. Hablas con tu mamá y se nota que mi voz sube al final. Y en la tercera es cuando cambiamos la orden entre el sujeto y el verbo. Estudia Maru, donde Maru es el sujeto de la frase, pero el verbo va a procederlo donde vamos a decir estudia Maru. Esas son las tres formas. Nos dice, podemos hacer una pregunta con solamente subir la voz al final de la frase. Y en español es muy importante que escribamos los puntos de interrogación al principio y uno después al final de la frase. Entonces tenemos aquí uno para empezar y uno al final. Cuando es una frase normal, suena así. Ustedes trabajan los sábados. Pero de pregunta suena, ¿ustedes trabajan los sábados? Una frase, Carlota busca un mapa. Pregunta, ¿Carlota busca un mapa? ¿Se nota como mi voz sube al final? También podemos hacer lo que es la inversión, donde vamos a invertir o cambiar el orden de las palabras, el sujeto y el verbo. Entonces, por ejemplo, otra vez en una frase, ustedes trabajan los sábados. Pero de pregunta, ¿trabajan ustedes los sábados? Ustedes notan que aquí ustedes estaba enfrente, pero ahora sigue al verbo. ¿Trabajan ustedes los sábados? Carlota regresa a las 6. ¿Regresa a las 6 Carlota? Esto es cuando cambiamos la orden del sujeto y el verbo. Y la tercera forma, que tal vez es lo más fácil, es cambiar o digo añadir una palabra como no o verdad al final de la frase. Por ejemplo, en una declaración, ¿ustedes trabajan los sábados? Pregunta, ¿ustedes trabajan los sábados? ¿No? Carlota regresa a las 6. Carlota regresa a las 6, ¿verdad? También tenemos palabras interrogativas que nos ayudan a formular preguntas más complejas. Por ejemplo, estas son las preguntas del periodismo, como decimos en inglés, the journalism words, who, what, where, when, how, why. Esas preguntas no podemos contestar solamente con un sí o no. Esas preguntas son sí o no de respuesta. Yes, no answers for this type of question. ¿Ustedes trabajan los sábados? Do you all work on Saturdays? Sí. No. You could give more complex answers, but yes and no would be sufficient. Con esas preguntas, tenemos que añadir más información. Por ejemplo, suenan así. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Y algo diferente al inglés, sabemos que en inglés muchas veces tenemos lo que dicen en inglés como dangling prepositions. Eso no se permite en español. Entonces, if I want to know where are you going to, tenemos que poner la palabra tú enfrente de la pregunta.
¿a dónde vas? O si yo quiero saber, where are you from? Tenemos que poner enfrente, ¿de dónde eres? From where are you? También noten, es muy importante que las palabras interrogativas siempre llevan un acento. Todos tienen un punto de acento aquí en las palabras. Esto es muy importante. Question words carry accent marks. Sin el acento, without it, tenemos otras palabras. Por ejemplo, aquí tenemos que, what, without an accent mark, sin el acento, that. Tenemos aquí por qué. Por qué means why. Sin acento y como una palabra, drop the accent mark, make it one word, it's now because. Tenemos aquí varias preguntas como ejemplos que requieren más de sí o no como una respuesta. ¿Cuál de ellos estudia en la biblioteca? ¿A dónde caminamos? ¿Cuántos estudiantes hablan español? ¿Por qué necesitas hablar con ella? ¿Dónde trabaja Ricardo? ¿Quién enseña la clase de arte? ¿Qué clases tomas? ¿Cuánta tarea hay? Cuando tenemos ese tipo de pregunta, tenemos que bajar la voz al final de la frase. ¿Cómo llegas a clase? ¿Por qué necesitas estudiar? También es importante notar la diferencia entre por qué como una pregunta, que son dos palabras que lleva acento, y por qué una palabra sin acento. ¿Por qué? Why estudias español? Porque es divertido. Because it's fun. También cuando queremos decir no or not, es la misma palabra en español. It's the same word in Spanish. Entonces, muchas veces cuando contestamos una pregunta sí o no, van a oír dos veces la palabra no. Por ejemplo, because no can mean no and not, if you're answering a yes-no question, you might hear no 2 times repeated. Let me give an example. Estudias en la biblioteca, ¿verdad? You study in the library, don't you? No, no estudio en la biblioteca. No to your question. No estudio, I don't study en la biblioteca. Entonces podemos oír dos veces la palabra no. Bueno amigos, esto es todo. Muchas gracias y adiós.